Muy buenas, hoy nos vamos a meter de lleno en un tema fascinante y crucial, los héroes peruanos. Vamos a desgranar las figuras y los momentos que no solo definen la identidad de Perú, sino que son absolutamente fundamentales para quienes se están preparando para el examen de nacionalización. Y ojo, vamos a empezar con algo que es, digamos, la regla de oro sacada de la propia guía de estudio. Y es que este tema no va de memorizar nombres como si fuera la lista de la compra. Para entenderlo de verdad hay que ir mucho más allá, hay que conocer sus historias. Así que, ¿qué vamos a ver hoy? Pues este es nuestro plan de vuelo. Primero, un grupo para memorizar. Luego nos metemos de cabeza en la Guerra del Pacífico, tanto en el mar como en tierra. Después saltamos a otras épocas clave y, para rematar, un buen repaso final para que todo quede bien atado. Venga, pues vamos al lío. La clave aquí, como decíamos, no es empollar sin más. Se trata de construir una especie de mapa mental, de conectar ideas para que la información se quede grabada a fuego. Mirad, esta tabla es oro puro. No es una lista, ya está, ¿eh? Es una herramienta para la memoria. La idea es muy simple pero súper potente. Asociar una palabra, un concepto o un lugar con un héroe. ¿Qué lees mar? ¡Pum! Miguel Grau. ¿Qué oyes Arica? Pues Bolognesi, Ugarte. Directos a la cabeza. Este método de verdad es de lo más eficaz que hay. Bueno, vamos a empezar a aplicar este sistema. Y lo hacemos, como no podía ser de otra manera, en el mar con el que es, sin duda, el mayor héroe naval de la historia de Perú. Una auténtica leyenda. Y aquí lo tenemos, Miguel Grau Seminario. Si hay un nombre que resuena en la historia naval peruana, es el suyo. Fue la figura central durante la Guerra del Pacífico, ese conflicto que enfrentó a Perú y Bolivia con Chile a finales del siglo XIX. Su leyenda, ya verán, va mucho más allá del campo de batalla. A ver, ¿qué es lo crucial aquí? Primero que era el comandante del famoso Monitor Huáscar, y que murió en el combate de Angamos. Pero lo que lo hace único, lo que le da ese apodo de El Caballero de los Mares, es su humanidad. Por ejemplo, tras el combate de Iquique, dio la orden de rescatar a los náufragos del barco enemigo, en plena guerra, e incluso llegó a escribirle a la viuda de su adversario para devolverle sus cosas. Esos gestos lo convierten en un símbolo eterno. Vale, dejamos el mar y nos vamos a tierra firme. Porque la guerra no se libró solo en el agua, y en tierra la defensa del territorio alcanzó unos niveles de sacrificio que ponen los pelos de punta. Y en tierra nos encontramos con un nombre que es sinónimo de resistencia, Francisco Bolognesi. Su historia está ligada a la defensa de Arica, uno de los momentos más duros y épicos de la guerra. Imaginen la escena, superados en número, con la derrota casi garantizada, y su respuesta se convirtió en un emblema. Y su respuesta pasó a la historia. Es esta frase que lo define todo, que se ha convertido en un lema nacional. El 5 de junio de 1880, ante la petición de que se rindiera, él dijo esto. Es la máxima expresión de lo que significa el honor y el deber. Y aquí, mucho ojo, que esto es pregunta de examen casi segura. Es súper importante no mezclar a estos dos héroes de Arica. Bolognesi es la resistencia, la promesa de luchar hasta quemar el último cartucho. Alfonso Ugarte, por su parte, en esa misma batalla, protagoniza otro acto heroico. Para evitar que la bandera peruana cayera en manos enemigas, se lanzó con ella desde lo alto del Morro de Arica. Dos héroes, una batalla, dos símbolos distintos. Pero la guerra no acabó en Arica. Tras la caída de Lima, cuando muchos pensaban que todo estaba perdido, surgió una figura increíble, Andrés Avelino Cáceres. Él se negó a rendirse y se llevó la guerra a la sierra, a las montañas. Y es que era tan bueno, tan escurridizo, que sus propios enemigos lo bautizaron así, el Brujo de los Andes. Y no es para menos, ¿eh? Dominaba la guerra de guerrillas, hablaba quechua y conectaba con la gente de la zona, lo que le permitió tener en jaque a un ejército mucho más grande durante años. Un verdadero estratega. Cambiamos ahora un poco de tercio. Vamos a juntar a dos héroes de épocas y escenarios muy distintos, pero que comparten algo fundamental, el sacrificio y la lealtad hasta el final. Uno en el aire y otro en los inicios de la independencia. Hablemos de José Abelardo Quiñones. Su historia es tremenda. Estamos en el conflicto con Ecuador, año 1941. Él es piloto. Durante una misión sobre Quebrada Seca, su avión es alcanzado por el fuego enemigo. Tenía la opción de saltar en paracaídas y salvarse. ¿Pero qué hizo? Dirigió su avión en llamas directamente contra el objetivo enemigo, sacrificando su vida para cumplir la misión. Por eso, el 23 de julio es el Día de la Fuerza Aérea del Perú. Y ahora retrocedemos en el tiempo hasta la independencia, para hablar de José Olaya. Y fíjense, él no era un general ni un gran militar, era un pescador de chorrillos. Su heroísmo fue de otro tipo, uno más silencioso, pero igual de poderoso. Era un mensajero secreto, nadaba de un punto a otro llevando información vital. Cuando lo capturaron, lo torturaron para que delatara a sus compañeros, pero no dijo ni una palabra. Es el símbolo de la lealtad del ciudadano de a pie. Bien, y antes de que existiera la República del Perú como tal,
Hubo un levantamiento gigantesco que de alguna manera sembró la semilla de la independencia para todo el continente. Y al frente, dos figuras clave. Y aquí, de nuevo, clave para el examen, entender que no eran solo Túpac Amaru II y su mujer, no, él era el líder, el símbolo de la rebelión, pero Micaela Bastidas, ella era la estratega. Era una comandante que organizaba las tropas, la logística, los recursos, una líder por derecho propio. Es imposible entender esa rebelión sin entender el papel fundamental que ella jugó. Bueno, pues hemos visto un montón de información. ¿Qué tal si lo repasamos todo? Vamos a hacer un repaso rápido tipo examen para que se nos quede todo bien grabado en la cabeza. Venga, primera pregunta, a ver qué tal se nos ha quedado. ¿Quién estaba al mando del Huáscar y murió en el combate de Angamos? Efectivamente, Miguel Grau. Acuérdense, Grau, Huáscar, Angamos, ese trío es inseparable. Venga, vamos con otra, ahora sobre la resistencia en la sierra. ¿Quién es el héroe de la Breña, famoso por su guerra de guerrillas? Eso es, Andrés Avelino Cáceres, el famosísimo Brujo de los Andes. Y mirad, si de toda esta charla hay que quedarse con una sola cosa, es con esto. Esta es la chuleta definitiva, lo mínimo que hay que saber sí o sí para el examen. Grau, el del Huáscar. Bolognesi, el del último cartucho. Ugarte, el que salvó la bandera. Cáceres, el brujo de los Andes. Quiñones, el héroe del aire. Y Olaya, el mensajero leal. Si dominan esto, tiene una base solidísima. Y bueno, para terminar, una última idea. Porque al final todo esto va más allá de un examen, ¿no? No son solo nombres y fechas para memorizar, son historias que han forjado una identidad, un legado de deber, de lealtad, de sacrificio. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿cómo resuenan todos esos valores en el Perú de hoy? Ahí lo dejo.